De acuerdo. Se ve la presentación entonces, ¿no? Sí, vale. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Aquí hoy estamos reunidos para estar en esta mesa redonda, atender a esta mesa redonda sobre delincuencia organizada y derechos humanos. Tenemos tres invitados de lujo totalmente, al profesor Edgardo Buscaglia de la Universidad de Columbia, a Laura Lousa, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, y al profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos muy amablemente han aceptado esta invitación para hablar sobre estos temas de tantísima relevancia para todos los países en general, pero en particular vamos a hablar de ciertos países de Latinoamérica, como puede ser México, Venezuela y en general pues de la región, porque por ejemplo el profesor Edgardo Buscaglia está especializado en eso. Voy a pasar a comentaros un poco los currículums brevemente, muy brevemente. Todos tienen unos currículums muy extensos, pero bueno, pues yo voy a hacer un resumen con lo que considero más destacable. El profesor Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, es director del International Law and Economic Development Center y también es investigador académico principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Desde 1990 ha trabajado como asesor en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, así como en reformas judiciales para diversos organismos internacionales y bilaterales en 111 países. Ha publicado una docena de libros y más de 100 artículos científicos sobre estas materias en importantes revistas especializadas de Estados Unidos y Europa. Es autor de Vacíos de Poder en México. Es un libro editado por Debate en el año 2013 y Lavado de Dinero y Corrupción Política también en Debate en el 2015. Cabe destacar que a mí me hace especialísima ilusión tener hoy aquí al profesor Edgardo Buscaglia, porque desde que yo empecé a estudiar para hacer mi tesis doctoral hace ya 20 años, estoy leyendo sus artículos. El profesor Edgardo Buscaglia ha sido un referente en el ámbito de la reforma judicial, de los estudios de los problemas que digamos que los problemas relacionados con los sistemas judiciales. Entonces, para mí es un verdadero honor y un verdadero placer tenerle hoy aquí y poder escuchar esta conferencia que nos va a contar. Antes de darte la palabra, Edgardo, voy a hablar brevemente para ya, digamos, quitar esta presentación de los otros dos ponentes, que también dos ponentes de auténtico lujo, son Laura Lousa. Laura es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, es consultora con más de 10 años de experiencia como líder o miembro de equipos de alto nivel, responsables del diseño, supervisión, seguimiento y evaluación de proyectos judiciales. Ha sido consultora en operaciones financiadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, profesora de Derecho en la Universidad Central de Venezuela y autora de varias publicaciones, incluido un libro sobre la reforma de justicia venezolana. Por último, vamos a tener también el lujo de escuchar al profesor Ronald Balsa, que es actualmente decano encargado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de dicha universidad y profesor de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad, la UNIMED, la Universidad de los Andes. Ha realizado investigación y docencia en equilibrio general, teoría de juegos, economía espacial, economía institucional y racionalidad limitada. Y sus trabajos publicados se vinculan preferentemente con los problemas económicos y políticos venezolanos. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y ha coordinado la elaboración y publicación de diversos libros relacionados con la realidad política, económica y social de Venezuela. Pues yo, sin más nada que agregar con respecto a nuestros ponentes de hoy,
os voy a dejar con el profesor Edgardo Buscaglia y voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir la suya en breve. Así que muchísimas gracias, Edgardo, y en breve pongo la presentación. Vale. Mil gracias, profesora Virginia Rosales. Mil gracias por la fabulosa, fantástica organización de este evento. Todo este evento nació de la iniciativa intelectual de la profesora Rosales, que ha tenido una destacadísima labor en todo lo que se refiere al análisis económico del derecho en el ámbito judicial, del sistema judicial, y ha estado abocada al tema empírico del análisis económico del derecho, que es lo que de alguna manera me ha concentrado en los últimos 35 años a realizar este tipo de trabajos, que se los resumo en la última lámina de esta presentación que la profesora ha tenido la gentileza de proyectar. En la última lámina van a ver las referencias bibliográficas que se remontan al 2003, al 2000, en cuanto a la metodología de análisis empírico que aplicamos para llegar a las conclusiones que voy a compartir con ustedes en estos pocos minutos, pero que después se van a extender a través de una conversación que tendremos entre nosotros y nosotros. Voy a colocar acá el reloj a ver si me ayuda un poco a portarme bien y a mantenerme en los tiempos adecuados. En fin, bueno, el análisis económico de los derechos humanos conjugado con delincuencia organizada es fascinante porque ya desde hace muchos años, colegas míos, por ejemplo, el colega Curtis Milhouse de la Universidad de Columbia, han venido hablando del lado oscuro de la globalización. El lado oscuro de la globalización en cuanto a la expansión de la delincuencia organizada transnacional y lo que ello implica para el rol social que adopta la delincuencia organizada una vez que legaliza sus operaciones delictivas. O sea, cuando el lavado de dinero es exitoso y el dinero se integra en la economía legal, suceden varias cosas muy interesantes que Milhouse mencionaba hace mucho tiempo y que de alguna manera yo me subo en sus hombros, como hacemos los académicos, para llegar a conclusiones diferentes o similares, pero derivadas. Y ahí nosotros veíamos, ya desde los trabajos que también referencio al final, de Oliver Williamson y de varios autores, que la delincuencia organizada es una estructura de gobernabilidad, es una estructura de ejercicio de autoridad, que va más allá de la frecuente aparición de delitos. Nosotros medimos a la delincuencia organizada desde el año 2003, cuando escribimos un artículo con un criminólogo llamado Van Dyke. Escribimos un artículo en donde señalamos una metodología que la publicó las Naciones Unidas, en el Journal de las Naciones Unidas dedicado a este tema, en donde señalábamos cómo se puede medir a la delincuencia organizada sin indicadores de percepción, sin encuestitas, sin lo que hace Transparencia Internacional o lo que ha venido haciendo últimamente la red Global Initiative, que se dedican a conjugar percepciones de diferentes actores, muchas veces muy variados los actores, y enormes muestras, pero que no capturan los índices objetivos de la delincuencia organizada, que nosotros sí tratamos de capturar imperfectamente, obviamente a través de indicadores objetivos que recolectan las Naciones Unidas, la DEA, organizaciones europeas enfocadas en el tráfico de drogas o en el consumo de drogas. Entonces, tenemos 23 indicadores de delincuencia organizada. Pero más allá de los delitos organizados, la delincuencia organizada lava dinero, legaliza sus operaciones y comienza a adoptar un rol social que hace a la seguridad humana. Entonces, si pasamos a la primera lámina, verán que yo enseguida
menciono seguridad humana y derechos humanos. O sea, la seguridad humana es la otra cara de la moneda de los derechos humanos. Hay 58 derechos humanos plasmados en 14 convenciones de las Naciones Unidas que todos los países han ratificado, y creo que hasta Venezuela los ha ratificado antes del chavismo, en donde esos 58 derechos humanos son, para el análisis económico del derecho, bienes o servicios, que es la próxima lámina. La profesora Jack sabe a dónde voy, entonces es la próxima lámina. Entonces, ahí tienen ustedes los 58 derechos humanos, en donde cada uno es un bien o un servicio, provisto por el Estado, por el sector público, y que puede ser provisto por el Estado y producido por el sector privado, o provisto y producido por el sector público. Pero lo cierto es que son bienes y servicios sin los cuales no podemos sobrevivir y no podemos progresar como seres humanos. Por eso son clasificados como derechos humanos. Son esenciales para sobrevivir desde el punto de vista económico, social, como seres humanos, son esenciales para la vida y para el progreso en nuestra vida, ¿no? Desde el punto de vista de los trabajos que ha publicado desde hace mucho tiempo Amartya Sen y demás colegas, muchos de ellos conocidísimos. Entonces, esos 58 derechos humanos, normalmente en estados débiles, como el caso de Venezuela, el caso de México, el caso de Nigeria, son estados en donde no se proveen esos derechos humanos adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en México, el abastecimiento del agua en vastos sectores del territorio mexicano, desde que se ha privatizado el servicio de agua, en muchos casos se ha privatizado de facto, el abastecimiento de agua como un derecho humano no es provisto por el Estado y es producido por el sector privado. Hay vastos sectores de la población con un acceso mínimo y por debajo de lo mínimo al agua, como elemento, como bien esencial para la sobrevivencia, que es un derecho humano, les recuerdo, es uno de los 58 derechos humanos. Entonces, en el análisis económico del derecho, nosotros analizamos a los derechos humanos como un bien o un servicio que debe ser provisto y en donde debe haber un acceso. Yo, obviamente, en cada uno de mis estudios empíricos, jurimétricos, yo no me puedo dedicar a medir los 58, pero sí me dedico a medir algunos claves. Por ejemplo, el acceso a la justicia, que es un tema que la profesora Rosales conoce muy bien, la colega Laura conoce muy bien, ha estado trabajando por muchos años en el tema. El acceso a la justicia. Nosotros le damos 7 dimensiones al acceso a la justicia, pero hay muchas metodologías. La nuestra es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los estados, por razones de corrupción política, corrupción administrativa, corrupción judicial, por corrupción en general, qué sucede cuando por corrupción o por razones de colapsos de los estados en conflictos armados que se ven en África? ¿Qué pasa cuando esos bienes y servicios denominados derechos humanos no son provistos? Bueno, normalmente lo que nosotros observamos en todos los países del mundo es que el sector privado ocupa ese vacío y lo provee en muchos casos como un bien, como se provee el champán o la Coca-Cola o cualquier otro bien. Se provee a través de mecanismos de precios de mercado, como sucede en México en gran medida, en grandes partes de México. Ahí hay un colega mexicano que me acompaña, con el cual yo ya he estado en un panel previo hace años, que quizás quiera comentar sobre ese tema. Y en el tema de acceso al agua, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a un medio ambiente adecuado, el acceso a la salud básica, son normalmente en algunas regiones del mundo el Estado no tiene un rol importante ni en la provisión ni en la producción. Entonces nosotros vamos a esos bolsones territoriales donde hay vacíos institucionales de Estado y tratamos de determinar quién provee esos bienes y servicios. Y nos hemos encontrado con lo que ha señalado desde hace muchos años autores que desde el punto de vista teórico veían a la delincuencia organizada como un problema de gobernabilidad. Vemos que la delincuencia organizada provee de mecanismos alternativos de resolución de disputas. Observamos que la delincuencia organizada provee el agua en muchos sectores de estos lugares donde el Estado desaparece como proveedor de servicios básicos.
mecanismos de salud preventiva, la delincuencia organizada los provee, y por lo tanto los provee a través de mecanismos extorsivos, no como derecho humano, sino a través de la compra-venta. En algunos casos los provee de manera gratuita como una forma de captura de la población, del tejido social. Creo que... perdona Edgardo, voy a ver, desactivar audio. A ver, por favor, cerrar los audios. Lo puedes desactivar, Virginia, como hoster que eres, Un momentito. cierra su micrófono. La música no está mal. No. A ver, un segundo, voy a... Un momentito. Sí, tú puedes checar cuáles están abiertos y silenciarlo. Sí, estoy en eso. A ver. Perdonar un momento. Un segundo. ¿Esa música es original de dónde? Esa música parece... a ver si puedo... A ver. Si pudiera desactivar el audio de... Pero se puede desactivar uno por uno. Exacto. Sí. Sí. A ver, es que estoy... Perdonar un momentito. Ahí está Roberto García en la pantalla. Sí, ahora sí. Está bien, está muy bien. Si pasamos ahí está, en esa lámina estaba perfecto. No, la próxima, ahí está. Sí. Perfecto. Entonces lo que nosotros hacemos es llegar a los países con equipos de abogados, economistas, sociólogos, criminólogos, y tratamos de ver en la práctica cómo se implementan estos instrumentos jurídicos que ustedes tienen frente a ustedes. La Convención de la ONU contra la Corrupción, que es la Convención de Mérida, la Convención de ONU contra la Delincuencia Organizada, que es la Convención de Palermo, ¿no? Los nombres de las ciudades donde se firmaron estas convenciones, que son instrumentos jurídicos, son leyes, que cuando los estados las ratifican, pasan a ser leyes en cada país y deberían serlo en todos los países que han ratificado estos instrumentos. Y después las 14 convenciones cubriendo los 58 derechos humanos, y cubrimos también la evaluación de si los países cumplen con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un órgano que se dedica a emitir recomendaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero, ¿no? Y nos encontramos que en todos estos países donde la delincuencia organizada se transforma en el proveedor, entre comillas, de estos bienes y servicios tipificados como derechos humanos, en todos estos países nos encontramos que los países donde la delincuencia organizada adquiere un rol importantísimo en la provisión de estos bienes y servicios son países que violan más del 60% de las cláusulas de estos instrumentos jurídicos. Entre esos países está obviamente Venezuela, está obviamente México, está obviamente Nigeria, está obviamente Corea del Norte, está obviamente Rusia. O sea que hay países de todas las ideologías en el gobierno. Acá no hay ningún monopolio de la problemática, ni de izquierda ni de derecha. O sea, es un problema simplemente de corrupción sistémica en los estados y en el sector privado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es observar qué tipo de corrupción y qué tipo de delincuencia organizada nos encontramos en cada país. En algunos países es una delincuencia organizada atomizada que captura a diferentes pedazos del Estado de manera aleatoria, en donde operan como pirañas, compiten entre grupos criminales para capturar a pedazos del Estado y lo usan, ¿no?, como apéndices de sus operaciones económicas, como es el caso de México, donde tenés a 4 principales carteles, delincuencia organizada transnacional, con cientos de bandas criminales ocupando áreas del sector público, corrompiéndolas, financiando campañas electorales. Y después tenés delincuencia organizada centralizada, que es como la de Corea del Norte, Venezuela, el caso de Rusia, donde la delincuencia organizada está fusionada con el Estado y la delincuencia organizada
hasta provee el financiamiento de los presupuestos públicos. En el caso de Corea del Norte, Venezuela, Rusia, donde tenés la delincuencia organizada, es una fuente de financiamiento del sector público. Es una delincuencia organizada de Estado, que es otro tipo de delincuencia organizada. No es la de México o no es la de Colombia en los viejos años 90, ¿se acuerdan? Es una delincuencia organizada de Estado. China es otro caso, donde la delincuencia organizada copia. Pero para tener ese tipo de delincuencia organizada de Estado necesitas tener una delincuencia organizada que trabaja desde adentro del Estado, desde la cúpula misma hacia abajo, que a través de diferentes tráficos, de minerales, oro, petróleo negro, etc. Hay un excelente libro de una periodista, que es más que periodista, es una auditora, Ana Lilia Pérez, una mexicana que ha hecho un trabajo de auditoría magnífico sobre cómo el Estado y la delincuencia organizada fusionan operaciones y a través del tráfico ilegal de petróleo se financian campañas, se financia el sector público en algunas áreas. Es interesantísimo el trabajo de ella. Entonces, en los países donde se violan estos instrumentos jurídicos en más del 60%, normalmente conlleva a que la delincuencia organizada se transforme en un proveedor de servicios, bienes y servicios considerados derechos humanos bajo condiciones normales de Estado de Derecho, pero cuando es provisto por la delincuencia organizada, esos bienes y servicios se transforman en un instrumento de captura del tejido social, como para dominar el tejido social y usarlo a su imagen y semejanza, porque la delincuencia organizada requiere de un tejido social de protección, además de la protección política, además de la protección económica que le provee el lavado, ¿no? Y sus empresas pantallas. Necesita una protección social dentro del tejido social donde opera como un instrumento de gobernabilidad, como un factor de gobernabilidad, que es importante señalar. Sigamos, por favor, en la próxima, si no me extiendo demasiado. La forma en que se combate la delincuencia organizada no pasa por solamente aplicarle más recursos a los eslabones del sistema de administración de justicia, ¿no? Con más sentencias, con mayor agudeza punitiva, con más jueces, más fiscales y más policías o más militares no resuelves el problema. En un artículo que publiqué en el año 2008, La paradoja de la sanción penal, The Paradox of Expected Punishment, en un journal, The International Review of Law and Economics, ahí probamos que los países que reducen los índices de delincuencia organizada calculados con la metodología del 2003, ¿se acuerdan? Con Van Dyck, que publicamos eso. Los países que reducen ese indicador son los países que aplican 4 políticas públicas de manera coordinada. La política de mayor efectividad del sistema de administración de justicia, respetando las 14 convenciones ONU de derechos humanos, o sea, respetando el debido proceso para imputados y para víctimas. Al mismo tiempo, los países que avanzan en ese, ya la segunda área es el área de regulatoria del sector privado, para prevenir de que el sector privado sea usado como un instrumento de la delincuencia organizada. Ahí tenemos a Estados Unidos, aún teniendo algunos estados, ustedes deben haber escuchado esto en el caso de los Pandora Papers, en donde algunos estados, Dakota del Sur, Nevada, todavía existe un mecanismo para establecer fideicomisos o empresas sin que se conozca abiertamente el nombre de los beneficiarios de esas estructuras jurídicas. Entonces, ese aspecto regulatorio preventivo es esencial, que es la segunda dimensión, y la parte preventiva del lavado de dinero, que están las 40 recomendaciones del Grupo de Acción de Financiero Internacional, GAFI, Financial Action Task Force. La tercera dimensión de estas convenciones de la ONU es la prevención de la corrupción política, que pasa por tener mecanismos de auditoría preventiva del financiamiento de campañas electorales para las precandidaturas, durante las elecciones preliminares en cada partido y durante las elecciones generales. Ahí es algo que España aprendió a los golpes, como ustedes saben muy bien, por los casos que han tenido de corrupción política, principalmente a nivel local, de cómo el dinero sucio fue penetrando a las campañas, y España ha hecho grandes mejoras en ese sentido, en su sistema de auditoría. España con un sistema judicial efectivo, relativamente hablando, pero tuvieron problemas. Y la cuarta dimensión es la dimensión de prevención social de la delincuencia organizada,
que pasa por todos los dientes que debe tener la sociedad civil, como organizaciones como la mía propia, la que tengo en México, que debería tener una ley que le permita auditar a todo órgano del Estado. La ley de auditoría ciudadana, que no existe en países como Venezuela, México. Nosotros en Venezuela comenzamos a trabajar sobre ese tema antes del chavismo, hasta el año 99, en varios municipios, donde se establecieron instrumentos jurídicos en Venezuela para auditar presupuestos municipales, para que la sociedad civil los audite, y la ejecución de esos presupuestos y de las contrataciones públicas, que es un gran canal de lavado de dinero. Eso se fue al tacho después que vino el régimen que vino. Entonces, lo mismo sucedió en varios otros países. Otro ejemplo de prevención social de la delincuencia organizada son cuando la sociedad civil puede al mismo tiempo administrar bienes decomisados. Esto es algo muy importante. En algunos países existen instrumentos jurídicos, ya sean los códigos de procedimientos o leyes especiales, como la de Italia, donde estoy ahora, en donde la sociedad civil tiene la atribución de administrar todos los bienes decomisados a la delincuencia organizada solo para el uso, no para el usufructo, sino uso para servir a víctimas de la delincuencia organizada o potenciales víctimas, poblaciones en riesgo, jóvenes en pandillas, etc. Eso no existe en nuestra región. La administración de bienes decomisados es una gran fuente de corrupción. Puedo darles casos de ministros de Relaciones Exteriores en países que conozco muy bien, viviendo en casas que fueron decomisadas y que adquirieron a través de notarios. O sea, conozco casos concretos. O sea, es un gran foco de corrupción. Entonces, eso no se ha hecho. Entonces, esas 4 dimensiones hacen que se reduzca la delincuencia organizada y no simplemente el aspecto de punitivo, que es un poco lo que a veces vemos en los periódicos, que hay que aumentar las penas. Con eso no avanzamos. Todo lo contrario. Cuando tú no aplicas las 4 dimensiones simultáneamente, mínimamente, no tiene que ser perfecto, pero mínimamente, y solamente aplicas la parte punitiva, la delincuencia organizada muy racionalmente lo que hace es usar sus dineros sucios intactos para neutralizar el esfuerzo punitivo del Estado, el esfuerzo adicional, no el esfuerzo marginal punitivo. Lo que hace es la delincuencia organizada es asignar mayores recursos a neutralizar el esfuerzo punitivo, aumentando la corrupción, la escala de la corrupción y la diversidad de la corrupción. Eso está probado en un artículo que sacamos en el 2008 y que está basado en el trabajo de Thomas Schelling, que es otro de los autores que ya en los años 70 de manera teórica hablaba de los mecanismos de gobernabilidad de la delincuencia organizada, cómo la delincuencia organizada es una estructura institucional de autoridad política y social en algunas zonas. Eso es lo que quiero dejar en claro. Nuestro trabajo se sube sobre los hombros de esta gente y verifica cómo, dónde, cuándo, ¿no? Los detalles de la parte empírica. Adelante, por favor. La hipótesis de trabajo nuestra es que, con base en muestras de 20 países, en un artículo que nos publicó el Journal of Institutional Studies hace unos 4 años, los decrecimientos anuales secuenciales de la eficiencia en la capacidad de los sistemas judiciales de desmantelar activos criminales, desmantelarlos a través de decomisos o de extinciones de dominio, que son 2 figuras diferentes, una en materia penal y la otra en materia civil. Cuando hay decrecimientos en las frecuencias de desmantelamiento en causas tipificadas por delincuencia organizada, lo que hace es aumenta la diversidad de los mercados criminales, o sea, the scope, ¿no? La diversidad de la estructura criminal transnacional aumenta enormemente, como en el caso mexicano, que fueron de drogas a lo que hacen hoy, que están metidos en cientos de negocios lícitos e ilícitos. Aumenta la integración vertical de estas redes criminales, o sea, en el sector legal, o sea, compran estructuras empresariales que les permite operar en todas las etapas de producción de un bien y un servicio. Se integran verticalmente. Aumenta la provisión por parte de redes criminales de bienes públicos, o sea, hay bienes, derechos humanos, o sea, que como resultado de esta ineficiencia del Estado en desmantelarlos, ocupan un espacio que el Estado deja de ocupar en la provisión de bienes públicos y privados como mecanismos alternativos de resolución de disputas,
y hay una mayor frecuencia de captura en los ámbitos político-electorales. Si a este proceso se lo deja seguir hasta sus etapas más extremas, terminamos con el caso venezolano, que es un caso de delincuencia organizada de Estado, ¿no? Ante la incapacidad del Estado venezolano de recaudar fondos, recursos públicos a través de los mecanismos tradicionales, tributarios, deuda pública, etcétera, la delincuencia organizada comienza a ser un mecanismo de Estado para poder financiar sus operaciones negras y sus operaciones oficiales. Entonces, eso sucede también en Corea del Norte, sucede en Rusia, sucede en Irán, sucede en lugares normalmente donde hay un autoritarismo, regímenes autoritarios. O sea, por definición, estos casos de delincuencia organizada de Estado nunca se pueden dar bajo un sistema democrático, perfecto o imperfecto, no importa. El tema es que no es incompatible con las democracias un sistema de delincuencia organizada de Estado. En las democracias tenemos delincuencia organizada atomizada, con mayor o menor penetración del sistema político. También, sí, claro que sí, pero no tenemos delincuencia organizada de Estado. Se requiere un régimen autoritario, autocrático, para que exista el caso extremo de delincuencia organizada de Estado. Estoy justamente trabajando, no puedo decir ahora que estamos grabando y en público en dónde, pero estamos trabajando con organismos internacionales en casos donde la delincuencia organizada china opera cientos de embarcaciones en la industria pesquera ilegal con la bendición y la protección de mercenarios, de un cuerpo de mercenarios chino financiado por el Estado, en donde operan enormes cantidades de pesca ilegal mundialmente, en Latinoamérica también, en las costas mexicanas, en las costas patagónicas argentinas, y ese pescado, esa pesca ilegal, se canaliza legalmente a los mercados chinos para el abastecimiento local. O sea que, de alguna manera, la delincuencia organizada, en estos casos extremos, cumplen con la función de no solamente hacer su negocio, sino de ajustarse a los fines estratégicos y tácticos del Estado. Es una delincuencia organizada en donde existe una gran pax mafiosa, no hay violencia, donde se matan como en México los unos a los otros, lo cual es un síntoma de que no es una delincuencia organizada de Estado desde el punto de vista centralizado, ¿no? Usada como un instrumento de Estado. Los mexicanos estarían contentísimos de escuchar este análisis, porque normalmente se considera que México es el peor caso del mundo. No, no lo es. El peor caso es cuando el Estado se transforma en una estructura de control de la delincuencia organizada para alcanzar fines estratégicos y de sostenimiento en el poder. Que ese es el gran problema que tienen algunos de estos estados en donde la delincuencia organizada se conjuga con un sistema político autoritario. Y los últimos análisis, para ya terminar, porque estoy ansioso de escuchar a mis colegas, la última lámina es una lámina con los indicadores jurimétricos que verifican de alguna manera todo lo que acabo de decir. Se ven muy pequeños, no sé si es porque yo ya estoy perdiendo la vista por la edad pero los números, pero si se fijan ahí, van a encontrar una muestra de países: Chile, Brasil, Eslovenia. Tenemos estos datos para 119 países. Y en el primero vemos en muestras de causas penales tipificadas por delincuencia organizada, vemos en esas muestras anuales, observamos objetivamente, no percepción, el cambio en la frecuencia de violaciones a determinados artículos de una convención de la ONU que abarca derechos civiles y políticos. En este caso, hace a la frecuencia con la cual se violan los derechos humanos cuando te realizan una orden de allanamiento sin control judicial, ¿no? Por ejemplo, o intervenciones de comunicaciones sin control judicial. En Chile están disminuyendo, que es una buena noticia, la frecuencia entre el 2000 y el 2018. En Brasil disminuyen, en Eslovenia disminuyen, es parte de la Unión Europea. Del 2000 al 2018 entraron a la Unión Europea y obviamente mejora la performance institucional en ese sentido. En Colombia disminuyeron esas frecuencias, pero en México aumentaron enormemente. En las muestras de causas penales que tomamos, nos hemos encontrado en México donde es caso frecuente
que el ejército lleve adelante órdenes de allanamiento sin autorización de jueces. Eso lo observamos continuamente. Eso es algo descontrolado. Y este gobierno federal, que se autodeclara de izquierda, ha duplicado el rol del ejército en muchas áreas, y lo que estamos viendo es que le están echando más leña al fuego, porque ya este error de militarizar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada ya se venía cometiendo desde hace muchos años, antes de esta administración, pero ahora lo están transformando en una política de Estado, lamentablemente. El porcentaje de cambios anuales en el número de errores en donde los eslabones del sistema de administración de justicia no coordinan adecuadamente, nos encontramos con que en lugares donde esos errores se cometen menos que antes, o sea que hay mejor coordinación, Chile, Brasil, Eslovenia, Colombia. En Indonesia, los errores de coordinación, en donde no coordina la policía con la fiscalía, no coordina la fiscalía con la unidad de inteligencia financiera, no coordina la fiscalía con aduanas, no coordina la fiscalía con la agencia tributaria de recaudación. Ese task force que requiere la lucha contra la delincuencia organizada, esa coordinación interinstitucional, falla en países como México, donde públicamente el fiscal general se está peleando contra el titular de la agencia de inteligencia financiera, peleando, o sea, echándose las culpas entre ellos y demás. Entonces eso es muy común en países. Entonces, los cambios de errores técnicos jurídicos que nosotros nos encontramos en muestras de sentencias finales, donde se han tipificado erróneamente los delitos, los comportamientos. Y después vemos la variable dependiente, que es el indicador que les mencionaba, que comenzamos a medirlo en el 2003. Las referencias bibliográficas están al final, les repito. Vemos que en algunos lugares donde se aplican las políticas adecuadas que acabo de mencionar, la delincuencia organizada se reduce. En Brasil, en Chile, la frecuencia de delitos organizados como promedio ponderado se reduce, pero no así en Indonesia y no así en México. En México es un caso de libro de texto en donde la delincuencia organizada va ocupando de manera pirañesca, ¿no? Como ya dije, no centralizada, diferentes pedazos del Estado, en donde llega un momento donde la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, y llegamos al punto en donde, bueno, el jefe de la unidad antimafia de la Procuraduría General de la República recibiendo $450.000 al mes del cartel de Sinaloa. Llega un momento en donde el Estado colapsa en esta función. En otras funciones México trabaja bien, pero en esta no. Edgardo, después, perdona, te quedan 2 minutos. Ya está, ya termino. Y después, finalmente, el rol de la sociedad civil, medido en la columna que sigue, donde tenemos organizaciones de sociedad civil que realmente operan con el Estado para auditar a instituciones del Estado o para cogestionar bienes decomisados. Y en las 2 últimas columnas lo que hacemos es, o lo que hago en este caso, es observar los niveles de integración vertical que existen en cada uno de los países en la delincuencia organizada más poderosa. Y en la última columna medimos el cambio porcentual en la presencia de mecanismos alternativos de resolución de disputas en diferentes regiones donde la delincuencia organizada gobierna literalmente esos pueblos, esas regiones. No hay autoridad independiente. Eso lo encontrábamos en el Putumayo de Colombia y lo encontramos hoy en el Sinaloa o en Colima o en Jalisco, en México. Encontramos áreas donde la delincuencia organizada gobierna, cogobierna, resuelve disputas entre ciudadanos en donde hay problemas de límites entre propiedades o gallinas robadas. La delincuencia organizada tiene un rol en los mecanismos de resolución de disputas. Gracias, profesora, gracias, Virginia, y ya terminamos. Ahí están las referencias con los web links para que lo puedan ubicar, y les agradezco muchísimo por la atención. Y ahora sí, estoy entusiasmado en escuchar a ustedes. Muchísimas gracias, Edgardo, muy interesante. Y bueno, cualquier persona de los participantes, si queréis que os pase esta hoja, esta transparencia con estos links, me podéis escribir un correo al correo de
de confirmación de la asistencia, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dar el paso, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir, o Laura, no sé, Laura, ¿puedes compartir tu presentación o necesitas que la comparta yo? Ya la compartí. Perfecto. Se ve perfectamente. Entonces damos paso a Laura Lousa, que es la directora de la ONG Acceso a la Justicia, directora y fundadora. Laura, cuando quieras. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, nosotros vamos a hablar más del caso venezolano, para entender, dentro de lo que se puede en este poco tiempo, cómo llegamos a esto, en la región, a un autoritarismo. ¿Qué pasó en los últimos poco más de 20 años en Venezuela? Fíjense, en cuanto a los antecedentes, lo primero entender que en esa época sí éramos una de las democracias más estables, éramos uno de los países más prósperos de la región, pero sí había determinados aspectos estructurales precarios. No teníamos un Estado de Derecho perfecto, ni cerca de serlo. La distribución de la riqueza no era la mejor, había mucha corrupción e inseguridad personal sobre todo, había mucha delincuencia. Y la gente no estaba contenta. Sin embargo, claro, llegar de eso, donde estábamos, vamos a decir, a mitad camino en la región, en esos aspectos, y luego a nivel de prosperidad por el petróleo, pues, y la producción petrolera, y que mal que bien, de alguna manera esa riqueza se había distribuido, sí uno de los países más prósperos e incluso desarrollados dentro de la región. Hoy en día, en cambio, la situación es que somos de los países más pobres del mundo, un 0,8% de pobreza multidimensional, tomando en cuenta varios factores. Les recomiendo ver la página de esa organización, Venezuela, y también de los menos democráticos del mundo. Freedom House nos clasifica como no libre ya desde hace unos años y estamos en un nivel, vamos a decir, muy alto de falta de libertad, donde estamos en 14 sobre 100 y Cuba, por ejemplo, tiene 13 sobre 100. Ahora, ¿qué pasó? Pues como les decía, la situación no era perfecta y había una situación de descontento social y se atribuía mucho a los partidos políticos del momento. Teníamos una democracia de partidos, había dos partidos sobre todo que vamos a decir, se alternaban en el poder, pero había llegado a una situación donde esos partidos se habían vuelto sumamente corruptos, habían perdido la institucionalidad, y eso pues llevaba a esa desestructuración y a esa situación social. Había una deuda interna importante, una deuda externa, y total, Chávez supo capitalizar eso. Él era un militar, dio un golpe de Estado en el 92, pero fue indultado, y por eso se pudo presentar como candidato a la República de Venezuela, y eso llevó a que ganara las elecciones de manera masiva. Era alguien con mucho carisma. Bueno, él murió en el 2013 y él sobre todo prometía un gran cambio del status quo. Su discurso era sobre todo de izquierda, muchos creían que era un discurso socialdemocrático al estilo europeo, otros veían en él un comunista, una persona autoritaria, pero en definitiva, efectivamente, él logró, y mucha gente también votó por, vamos a decir, estaba molesta simplemente, votó con rabia y dijo, bueno, algo que sea diferente. Entonces, él ganó esas elecciones y su gran promesa para cambiar el status quo, su gran método, era una nueva constitución. Convocó una Asamblea Nacional Constituyente y con eso él empezó a hacer unos cambios desde esa Asamblea Nacional Constituyente sin que se reformara todavía o se cambiara, mejor dicho, se reescribiera la Constitución, porque él tenía mayoría allí. Bueno, prácticamente casi todos eran del partido de gobierno o eran adeptos. Entonces, en ese momento se eliminó la carrera judicial, se le quitó la estabilidad a los jueces, se intervinieron los distintos poderes del Estado y en particular la Corte Suprema, se nombraron magistrados y todo fuera del marco de la Constitución, porque no había una nueva Constitución todavía. Seguía estando vigente la de 1961. Y entonces eso empezó a prender las alarmas, a pensar, bueno, aquí está pasando algo.
Y esa situación llevó a que cuando ya fue aprobada la Constitución a finales de 1999 y empezó, vamos a decir, el nuevo régimen, pues, y se creó la Sala Constitucional, que también el Tribunal Supremo no fue elegido tampoco, que era ahora, antes era la Corte Suprema, ahora era el Tribunal Supremo, tampoco fue elegido acorde a la Constitución. Y eso llevó a que poco a poco, sobre todo la Sala Constitucional, fue cambiando básicamente el ordenamiento jurídico venezolano a través de sentencias. Esa es una de las motivaciones por las cuales creamos Acceso a la Justicia, con la idea de documentar, más que todo nuestro tema es independencia judicial, eso que estaba pasando, que la gente no lo sabía. La gente se empezó a dar cuenta de eso, sobre todo en 2015. Antes en Venezuela el público general obviamente no tenía idea de lo que pasaba. Ahora, ¿qué tipo de régimen se puede decir que fue el venezolano? ¿Qué es lo que, cómo lo podemos caracterizar? Tenemos Ferrajoli, nos explica, el reconocido jurista italiano, discípulo de Norberto Bobbio, nos explica este tipo de régimen que surgió en Venezuela, y básicamente se trata de formas neoabsolutistas del poder político que no tienen límites ni controles. Él se refiere a democracias ilimitadas, también llamadas democracias de masas, que se caracterizan porque una persona, un grupo de personas elegidas por la mayoría del pueblo puede llegar a atentar contra la vida, la libertad individual y la propiedad de las minorías. Son regímenes que nacen como democráticos, pero con el tiempo eluden los pasos del Estado de Derecho para conseguir determinados objetivos, muchas veces, por ejemplo, este tipo de objetivos sociales, y luego, sobre la base del mandato de la mayoría, considera que puede hacer lo que quiere y se transforman en regímenes autocráticos. Eso es lo que pasó en Venezuela, y de tanto eludir el Estado de Derecho que quedamos sin Estado de Derecho. Vamos a ver esto. Bueno, según la organización World Justice Project, Venezuela está en el último lugar en el mundo de los países evaluados. Ahí entiendo que Norcorea no ha sido evaluado, por ejemplo, pero somos el 139 países en situación de ausencia de Estado de Derecho. También en materia de justicia penal y de límites al poder gubernamental, que son temas claves, obviamente, para que pueda haber, por un lado, libertad, por otro lado, aparejado a eso, derechos humanos que se pueden tener y que no se violen. Y la situación actual también es que todas las autoridades del Estado son ilegítimas o no son democráticas y inconstitucionales además. Y sea porque no han sido elegidas como debe ser, sea porque han sido designadas en contra de la Constitución y las leyes. Y todo esto se ha hecho sobre todo gracias al Tribunal Supremo, que fue literalmente secuestrado, sobre todo la Sala Constitucional, y la mayoría de las personas que están en este Tribunal Supremo son, por no decir todos, parte del partido de gobierno, igual que los jueces, sobre todo los jueces penales. Hay estudios sobre eso. Desde marzo de 2016 tenemos un estado de excepción en Venezuela, es decir, prácticamente quedó anulada la Constitución y el presidente tiene poderes máximos. Eso también ha sido una constante del chavismo, normalmente a través de leyes habilitantes, pero como en 2015 a finales fue elegida una asamblea opositora por primera vez en 17 años de chavismo, no se sabe casi cómo se logró ese milagro, pues lo que hizo el presidente de la República fue decretar este estado de excepción como una manera, porque no podía pedir una habilitación a través de la asamblea, porque no tenía mayoría calificada, y lo hizo con un estado de excepción. Fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene poder para hacerlo. De hecho, lo tiene prohibido si la Asamblea Nacional no lo aprueba, y no lo aprobó, pero aún así se institucionalizó. Y se institucionalizó tanto que aunque está hoy en día, desde abril, marzo, no está en vigencia. Incluso después de eso había medidas de semanas que no se podía circular, que aquí se llamaban radicales por el COVID, y sin embargo no había un estado de emergencia que lo amparara, ¿no? Incluso internacionalmente hemos oído voceros de la ONU que dicen que Venezuela está en estado de excepción. Entonces, aunque nunca tampoco se notificó a la ONU, ¿no? Que es otro requisito importante. Otra peculiaridad, perdón, voy otra vez a la lámina anterior, me equivoqué, un minuto, sí, esta, es que, un minuto, por favor, hay una ley que se publicó el año pasado, la ley antibloqueo,
que fue emitida por un órgano inconstitucional, no por la Asamblea Nacional o Congreso, como lo querramos, Parlamento, y que institucionaliza el secreto de Estado y le da potestad al Ejecutivo Nacional para cambiar el ordenamiento jurídico como considere y eludir las autorizaciones del Parlamento. Básicamente es una ley que lo que busca se llama antibloqueo por el tema de las sanciones, y lo que busca es que el gobierno haga negocios o contratos con empresas, privatice, cosa que es una palabra que es prohibida según el régimen, pero que es lo que están haciendo porque ya no tienen recursos. Entonces, bueno, básicamente lo que hacen es hacerlo de manera secreta, no hay licitaciones, no se sabe nada, el presupuesto nacional no se conoce desde el 2017, no se publica la ley correspondiente, o sea, una situación realmente de opacidad y desestructuración impresionante. ¿Cuál es, vamos a decir, la consecuencia de esto? Bueno, una verdadera ruptura institucional. Hay una ausencia de Estado de Derecho, una ausencia de límites al poder, una ausencia de independencia judicial, y de hecho vemos que en el informe que recientemente, o preinforme, que emitió la misión electoral de la Unión Europea que está en Venezuela observando las elecciones que hubo hace poco, hace unos días, lo primero que dijo es: en Venezuela no hay Estado de Derecho y justicia, no hay independencia judicial. Dicho esto, bueno, hay aspectos técnicos que están bien en las leyes, en la Constitución, que se cumplen más o menos, pero no existe esto. Hay que tener presente esto para calificar el tipo de elecciones que puede haber en Venezuela, que tan democráticas son. Entonces aquí obviamente esto ha llevado a una violación cada vez mayor de los derechos humanos. En la Fiscalía de la Corte Penal se ha dicho que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ya pasamos a una etapa de investigación que no es cosa menor, el primer país en América Latina y en América, porque Canadá también es parte del Estatuto de Roma. Obviamente una progresiva merma del acceso a la justicia, por decir es casi nulo, es casi imposible. Abandono de las funciones públicas por parte del Estado. El Estado solo utiliza la fuerza para mantenerse en el poder. Se ha unido el régimen al ejército, sobre todo a partir de Maduro. Maduro entregó el poder al ejército y los recursos públicos, sobre todo la minería, incluso el petróleo, creando empresas ad hoc para eso con el ejército. Y además, bueno, un control policial, una policiación, una militarización progresivas. El gobierno habla de gobierno cívico-militar, porque bueno, ellos son civiles los que están, pero realmente en la cúpula, pero los ministerios prácticamente todos son de militares, los gobernadores también, etc. Y bueno, desgraciadamente también la lógica que se impone es militar. De hecho, nosotros hemos hecho unos estudios sobre la policía y el Ministerio Público, que al final cito, y ahí vemos que se trata al ciudadano como un enemigo interno a quien obviamente hay que destruir. Y en ese sentido el propio ejército está autorizado a usar armas contra los ciudadanos, que es una resolución que salió en 2016, y vimos los efectos en las protestas masivas de 2017. Y bueno, hay una implantación de un creciente control social a través de un mecanismo que se llama Carnet de la Patria, y están inscritos desgraciadamente ya 21 millones de venezolanos, de aproximadamente 28, casi 29 que vivimos aquí. ¿Cómo calificamos hoy en día Venezuela? Un estado frágil, además de obviamente autoritario, militarizado y todo eso. Aparece entre los 25 países que tienen los estados más frágiles del mundo, considerando que hay 179 países evaluados. ¿Qué significa un estado frágil? Un estado donde el estado es frágil, está roto prácticamente, quebrado, desestructurado, pero el gobierno es fuerte y la población es débil también, el ciudadano es débil. Venezuela aparece en un ranking similar a países africanos y asiáticos con grandes crisis: Myanmar puesto 22, Irak puesto 20, Zimbabue puesto 10, Haití es puesto 13 en América Latina. Y de hecho Venezuela y Haití son los únicos en América Latina. Venezuela tiene un ranking de 92,6 sobre 120, siendo un estado no frágil y 120 el estado más frágil. Sabemos que la situación es realmente grave. ¿Cuáles son algunos indicadores de un estado frágil? Bueno, un aparato de seguridad para el poder. Aquí vemos en un ranking de 0, de 1 a 10, donde 10 es muy malo, Venezuela tiene 7,3. Tenemos élites fraccionadas, aquí hay delincuencia organizada, hay grupos irregulares. Eso fue reconocido también en un informe por la alta comisionada en 2020 sobre el arco minero.
zona donde especialmente hay ese tipo de grupos, pero ya prácticamente están en todos los estados del país. Y si no son los grupos irregulares, tipo guerrilla colombiana, también hay bandas criminales que controlan zonas, incluso en Caracas, y vimos una gran tragedia en una zona llamada La Vega hace unos meses, sobre lo cual también se pronunció la alta comisionada, con líderes, vamos a decir, negativos, antisociales, que controlaban la zona. Y había una pugna con el gobierno para controlarla. La economía, pues, está casi que 9,8 sobre 10, o sea, súper mal. La legitimidad del Estado 9,5 sobre 10, servicios públicos 8,9 y derechos humanos 9,1. Hay otros indicadores, pero vamos a decir que les resalto en aras del tiempo los más donde estamos peor y los que muestran qué es lo que realmente pasa en Venezuela, ¿no? Aquí podemos preguntarnos, bueno, Venezuela es un estado gangsteril, como lo han llamado algunos, mafioso, de crimen organizado, una cleptocracia. Bueno, sí, podríamos decir que sí, es un estado donde no son los criminales quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de funcionarios, sino el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Bueno, obviamente más que todo es que se ha tenido que aliar frente al abandono del poder, esas redes criminales han ocupado las cárceles que están lideradas por planes, el Estado ahí no tiene control prácticamente, zonas populares, zonas regionales, sobre todo los estados fronterizos, están prácticamente comandados por esos grupos, y lo que hace el Estado o el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, pues es, porque no lo podemos llamar un Estado propiamente dicho, pues es que se asocia o es complaciente. Sin embargo, puede haber pugnas. Vimos un conflicto interno armado en Mapure hace un tiempo, hace unos meses, y bueno, incluso hubo personas secuestradas del ejército. Entonces vemos que la situación es bien grave, porque la situación de la población es muy mala y en esos grupos, en esos sitios gobiernan esos líderes, esas personas, y obviamente ahí pasa cualquier cosa. Y además se vuelven dependientes económicamente las personas que viven allí. Ayer estuve en una charla, no como ponente, sino escuchando de Fundaredes, una ONG que hace ese trabajo. Por cierto, su presidente está preso, así como estaban presos 2 personas de su organización por primera vez. Bueno, es la segunda vez en Venezuela, pero es este año donde hemos visto defensores de derechos humanos por primera vez presos en Venezuela, y su presidente sigue preso. Los otros 2 fueron liberados hace no mucho, pero justamente él era el único que daba información sobre Apure y nadie sabía nada, y ya no se sabe nada de hecho. Bueno, básicamente, obviamente el Estado de este tipo emerge en lugares donde el Estado es frágil, y las características son penetración del crimen organizado en altas instituciones del Estado, evidencia de cleptocracia, delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales, crecimiento exponencial de crimen organizado, altos índices de violencia de actores estatales y no estatales, y acusaciones generalizadas de conducta criminal. Vemos que esto lo que ha provocado, tengo el cronómetro ahí, no me queda mucho tiempo, es una situación de emergencia humanitaria compleja. ¿Qué es una emergencia humanitaria compleja? Una crisis humanitaria cuya causa es la ruptura de la institucionalidad, el abandono del Estado de su labor, sobre todo en un país donde, sobre todo en la época de Chávez, se nacionalizó todo servicio público, se quitó, se acabó con la empresa privada en buena medida, o sea, se controló todo. Al depender todo, y no prestar el servicio, obviamente, obviamente eso hace que la situación pues sea muy grave para el ciudadano común. Y esto fue declarado por Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, en 2016, el ex secretario, ahora hay otro, Guterres se llama. Bueno, aquí vemos el impacto tan grave de... Perdón, estoy tratando voy a apagar el celular. No sé por qué le quité el sonido, pero no lo... Ok, ya, discúlpenme, no sé quién es. Bueno, entonces aquí vemos el impacto y vemos la situación tan grave de personas con restricciones severas. Estamos hablando de 2/3 partes de la población, básicamente, o por lo menos la mitad, según el caso, en temas de educación, en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de condiciones de vida.
lo que obviamente lleva que si somos 28,7 y pues 60%, 70%, 50%, imagínense cómo está el país. Yo no les cuento ni lo que van a hacer los venezolanos futuros, porque la desnutrición es enorme, los niños no están siendo educados. Esto está en la página de Un Venezuela, les recomiendo verla, está muy bien explicado, está avalado por Naciones Unidas, por la Emergencia Humanitaria de Naciones Unidas, un trabajo que hizo esta organización, pero con ese respaldo, ¿no? Entonces es real completamente. Aquí no hay cifras del Estado, las ONG somos los que hacemos el trabajo, tenemos también pocos investigadores académicos, muchos nos hemos metido a hacer ONGs porque pues la única manera como de hacer investigación, hacer incluso periodismo, documentar, etcétera. Realmente es una situación bien grave. Bueno, aquí les recomiendo algunas lecturas de acceso a la justicia, les puse los links, les recomiendo algunas lecturas de otros autores. Por ejemplo, este libro se encuentra en Amazon y esa editorial lo tiene en línea. Creo que ellos directamente lo están vendiendo, incluso lo mandan donde se pida. Y aquí tienen una organización muy importante que no está en Venezuela, que se llama Insight Crime. Bueno, no está físicamente, que sepamos, trabaja desde Colombia y es la que ha hablado mucho de esto y tiene unas cifras muy claras. También funda redes y también, aquí no lo puse, olvidé ayer, hay un informe muy importante que es de 2019, publicado en 2020, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y dice claramente, y es de la ONU, o sea, es una junta de la ONU, un órgano de la ONU, y dice, militares venezolanos lideran cartel de narcotráfico. Y está claro ahí que en Venezuela hay narcotráfico, un cartel de los soles se llama, que es una estructura criminal involucrada en el tráfico de drogas y dirigida por el alto mando militar. Entonces, bueno, la minería es un tema grave, aquí hay un ecocidio, cada vez peor, se está produciendo petróleo, pero las consecuencias son terribles, se trae gasolina de Irán que es pésima, o sea, no hay moneda nacional, es todo con dólar o con pesos según la zona. Entonces vemos que realmente es una situación bien grave. Bueno, les agradezco el tiempo y cualquier cosa, por favor, estamos a la orden y por favor visiten nuestra página accesoalajusticia.org, nuestras redes Acceso a Justicia Twitter, Acceso a la Justicia Instagram, Acceso a Justicia Facebook y también estamos en Telegram. Muchas gracias. Y Laura, muchísimas gracias por tu presentación. Nos has pues aclarado muchísimo la situación allí, porque los que estamos fuera pues nos va llegando información así como, ¿no? de poco en poco, pero en realidad esto ha sido muy sistemático y con indicadores, información que yo no había visto antes, así que y seguramente muchas personas, incluso aunque estén en Venezuela, pues esto la verdad es que aclara mucho con respecto a lo que se está viviendo allí. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el paso a Ronald, profesor Ronald Balsa. Ronald, de acuerdo, entonces compartes tu presentación. Perfecto. Muy bien. Gracias, Ronald. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a Virginia la invitación y a los ponentes sus palabras previas. Yo creo que, habiendo escuchado las presentaciones anteriores, la mía puede aprovechar mucho de lo que ya fue indicado y añadir quizás algunos efectos que en ocasiones parecen colaterales por la falta de información disponible sobre ella o por la atención que suele dársele a uno de los aspectos del problema. Las migraciones venezolanas han sido vistas durante ya varios años como una pérdida de capital humano para Venezuela, como una ganancia de capital humano para algunos países receptores, luego como un problema humanitario en esos países a donde llegaban los venezolanos. E incluso llegó a pensarse que esa migración venezolana podía llevar problemas de seguridad a países receptores. Podía acusarse a venezolanos de haber sido quizás exportadores de violencia a otros países y generar conflictos que de otra manera no hubiera habido. Esa es una perspectiva del problema, o varias perspectivas del problema, que además
suelen verse como posiblemente atacables desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, en algunos casos se ha dicho que si la economía venezolana mejora, muchos venezolanos regresarían a su país. O incluso se piensa que la recuperación de la economía venezolana parte del regreso de los migrantes a Venezuela. E incluso se han visto como los problemas que pueden involucrar venezolanos en otras partes del mundo suelen utilizarse políticamente en campañas electorales, dando amparo a posiciones xenófobas. Sin embargo, hay algunos elementos de extraordinaria gravedad y vinculación con la delincuencia organizada que han podido estudiarse en publicaciones que yo les voy a presentar hace un momento, que ponen el énfasis en otros aspectos. El aspecto, por ejemplo, de la esclavitud moderna o de la trata de personas. Y esos son temas relacionados con la delincuencia organizada, no necesariamente desde el punto de vista de los estados o de grandes grupos de poder, sino incluso dentro de lo que las Naciones Unidas denomina grupo delincuencial organizado, que pueden ser 3 personas deliberadamente estructuradas para cometer un delito tipificado como grave. En esta presentación yo voy a referir en primer lugar una encuesta que ya va por su 4ª, 5ª edición, hecha por la Universidad Católica Andrés Bello, en ausencia de cifras que podría estar publicando el Instituto Nacional de Estadística y no hace de 2013-2014. Es la encuesta nacional de condiciones de vida del año 2021 y que hace referencia a los problemas de emergencia humanitaria que en Venezuela ya tienen larga data y que se complicaron este año 2020 con la pandemia mundial. De la abundante información recogida en esta encuesta, quisiera solamente tomar algunos aspectos demográficos que tienen que ver con la población venezolana. En primer lugar, que durante el tiempo que se hizo esta investigación, la población ha caído, el crecimiento demográfico ha sido negativo durante 5 años, en un menos 1.1%. Esto tiene varias causas. Una, las migraciones, entre 4 y 5 millones de personas que salieron del 2015 a 2020. El hecho de que nacieron menos venezolanos. Dentro de las migraciones hay mujeres que posiblemente hubieran dado a luz en Venezuela y hay 340.000 nacimientos que potencialmente pudieron darse en nuestro país, pero no se dieron. Al mismo tiempo, hubo un incremento en los riesgos de morir, no solamente por el tema de la tasa de la mortalidad infantil, que aumentó, sino por temas que están en otras partes de este estudio, por la muerte en situaciones violentas de hombres relativamente jóvenes. También pues hay una medición de todos estos efectos que nos dicen que quienes nacieron en este periodo podrían tener una esperanza de vida menor a la de los años anteriores en unos 3 años. Esto nos da una imagen de lo que Laura presentaba como la crisis, como la emergencia humanitaria compleja. Si ustedes observan, son 5 años en los que derechos como educación o salud han estado comprometidos severamente dentro de Venezuela. Eso en parte explica las migraciones que se dieron durante estos tiempos. No se publican estadísticas en Venezuela. Ha sido necesario hacer trabajo de unificación y consolidación de informes disponibles en otros países, donde apuntan los receptores, los países receptores a que venezolanos han identificado. Pero sabemos que parte de esta migración se hace por vías ilegales, se hace a través de la prestación de algunos servicios que no quedan registrados justamente por ser ilegales.
En la Universidad Católica Andrés Bello, además, en el Centro de Derechos Humanos, ubicado en Guayana, ha publicado varios informes. Estos dos tienen como coordinadora a la profesora Eumelis Moya, que fue reconocida por la Embajada de Alemania en Venezuela con el premio Sophie Scholl este año por estos trabajos, donde nos presenta el problema de la esclavitud moderna y la explotación laboral en Venezuela. Por supuesto, estos problemas se pueden dar en distintos lugares de Venezuela, pero el Centro de Derechos Humanos de la UCAP Guayana ha tenido mucho interés, no solamente por el área geográfica en la que se encuentra, sino por las actividades del arco minero que están ocurriendo en este momento. Implica una destrucción ambiental muy importante en espacios que son relativamente despoblados y que han atraído a personas de distintas partes de Venezuela y seguramente también de Brasil o de Colombia, que son cercanos en frontera. Además, Brasil en sus estados del norte quizás es relativamente más pobre que en el resto del país. Las personas que han llegado a trabajar en el Estado Bolívar han llegado quizás con la idea de que pueden mejorar sus condiciones de vida como cualquier migrante que ha ido a otras partes del mundo. Pero llegan a lugares que son de difícil acceso, de difícil retorno, a veces con la oferta de trabajo, en el caso de mujeres que van a cocinar, pensando que van a poder trabajar en condiciones de relativamente mejores a aquellas en las que viven, llegan a lugares en los que no hay ningún tipo de comodidad para hacer el trabajo. E incluso en estas condiciones de viaje, se da en estas zonas trabajo sexual forzoso. Y no solamente en el Estado Bolívar. Personas que han migrado a Colombia o a Brasil a pie, por ejemplo, sin tener un trabajo formal, sin tener condiciones de identificación, siendo ilegales, pues están en situaciones de extremada vulnerabilidad. Presento esto porque justamente las condiciones de vida en Venezuela se han deteriorado tanto en algunos lugares y en algunos estratos del país, más todavía, que han creado oportunidades para formas de delincuencia organizada que ya están previstas y tipificadas de algún modo. Presento en este caso pues, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo, que incluye un protocolo contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Ese protocolo fue firmado por el gobierno de Venezuela en el año 2000, siendo Hugo Chávez presidente, y ha sido revisado posteriormente en el año 2005, en el año 2007, pero no ha sido denunciado por el actual gobierno. Y esta convención, en principio, no aporta mucho más que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada en el año 1999, también con Hugo Chávez. Estoy tomando, en este caso, la copia de la Constitución de la República que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en su página web. Esa Constitución define, y era uno de los grandes logros que se atribuían a esta Constitución, define los derechos humanos con un carácter más amplio que el que definía la Constitución de 1961. Y eso era un problema durante esos años, porque no era solamente discutir cuáles eran los derechos humanos, sino de qué manera esos derechos podían hacerse efectivos. O sea, cómo el Estado, que asumía un compromiso en la definición de los derechos,
podía hacer que efectivamente se cumpliera. De la Constitución yo tomo algo que ya habían mencionado previamente, el tema presupuestario. Este artículo en particular no aparece en la versión de la Constitución que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela en su página. El artículo 311 aparece sustituido por el 200 otra cosa. O sea, es un error, pienso yo, del que no se han dado cuenta en varios meses. Un error que acabo de verificar hoy que se tiene. Pero de todos los artículos de la Constitución me interesa este, porque justamente los derechos humanos son... es costoso hacer cumplir un derecho humano. Es necesario que haya organización para lograr que haya salud, que haya educación. A veces aquí la discusión se limitó en los años de la abundancia a que la propiedad fuera pública o privada. Pero más allá del problema de quién es el encargado de, bueno, la pregunta fundamental es cómo es posible lograr mantener el cumplimiento de aquellos derechos ya establecidos. Este artículo me interesa sobre todo resaltar que queda explícito que la gestión debe ser eficiente, solvente, transparente, responsable y con equilibrio fiscal. Debe haber marco plurianual del presupuesto. Debe ser presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional. Debe haber límites máximos de gasto y endeudamiento. Y, pues, esto en principio garantizaría no solamente la atención de los problemas básicos, sino también evitar eventos como la hiperinflación que hemos sufrido durante ya unos 5 años y los problemas de inestabilidad cambiaria que tenemos hace tiempo. Es decir, este artículo de alguna manera nos dice que si queremos que los derechos humanos se cumplan, pues hay que pagar porque esos derechos humanos se puedan cumplir. Y lo digo en estos términos, bueno, siendo economista, porque a veces pareciera que dentro de las discusiones públicas basta decir que la educación es un derecho humano, la salud es un derecho humano, para esperar que los médicos y los maestros y los profesores respondan por el derecho humano de sus estudiantes y de sus pacientes. Uno de los efectos de la migración en Venezuela, de los primeros efectos, fue la reducción en el número de médicos en nuestro país y por tanto de los posgrados en medicina en nuestro país. Y no puede hacerse cumplir pues, el derecho humano de la salud si no hay un personal formado con las condiciones para trabajar. Y eso cuesta dinero, por más que la atención sea gratuita. Y por eso es tan importante tener un régimen fiscal monetario. Pero en Venezuela no se presenta el presupuesto desde el año 2015. Y si uno busca la información en la página del Ministerio de Finanzas, usted puede notar que la página la consulté hoy, se celebran 200 años de la batalla de Carabobo este año. La última actualización fue en el 2018 y la última información es del año 2009. Es decir, el Ministerio de Finanzas en Venezuela no publica información en su página desde hace 11 años. Sin embargo, en términos discursivos, esto lo acabo de ver, está en el año 2020, Venezuela ratificó el compromiso para combatir la delincuencia organizada transnacional. Sin saber ninguno de nosotros cuál es el presupuesto destinado a esto. Había un tema sobre la posibilidad de las organizaciones civiles de verificar los presupuestos en Venezuela. Había un concepto que Hugo Chávez difundió mucho, que era el de la Contraloría Social. Estaba establecido en una ley que no se cumplió. Yo para terminar comparto 2 citas del libro de Douglas North, John Steingast, que se llama Violencia y Órdenes Sociales. Es un libro que, viviendo yo en Venezuela, me ha parecido muy interesante. Justamente implica preguntarse por qué en algunos estados hay democracia y desarrollo, por qué en otros no. Y por qué parece que es algo que se ha mantenido durante siglos. Incluso estos autores cuando comienzan nos dicen que el 15% de la población vive en 25 países en los que podría decirse que hay una economía funcional
sistema político que respeta las diferencias individuales, y hay 175 países, 85% de la población en los que no. Por eso, en los que no, Nord hace referencia a un estado natural. O sea, el estado natural es aquel en el que hay una coalición dominante, cuyos miembros poseen privilegios especiales, y que su funcionamiento está relacionado con cómo atienden el tema de la violencia. Por esto, cuando hablamos de los derechos, puede haber una discusión sobre si hay derecho a la educación gratuita o no, pero no puede haber discusión, pienso yo, sobre si puede forzarse a una niña a tener actividad sexual forzosa. Hay como grados en los que no puede haber discusión. ¿Por qué esta diferencia en los estados naturales? El libro es muy recomendable y yo no puedo entrar en detalle, pero hay un momento en la historia de algunos países en los que las élites, para conservar sus privilegios, los convirtieron en derechos universales. Es decir, hicieron que, independientemente de las relaciones personales, el derecho a la vida no pudiera depender de la voluntad de un rey. Esa aproximación histórica a mí me parece algo extraordinariamente importante, no solamente para explicar lo que ocurre, sino para cambiar a veces la aproximación a los problemas. A veces es determinismo, fatalismo. O sea, creo que discutir sobre el conflicto en estos términos es muy útil. La última referencia es una nota a pie de página que me llamó mucho la atención cuando la leí la primera vez. Por los países que no. Para Nord hay, en realidad son dos estados, el estado de acceso libre y el orden de acceso libre y el orden de acceso abierto. Acceso abierto es donde los privilegios son derechos. Pero cuando él habla de los de acceso limitado o naturales, dice que hay dos, unos que son maduros y otros que son los básicos. En esta nota a pie de página, él dice que durante la última década, eso fue en el año 2005 que publicaron este libro, Bolivia, Venezuela y Rusia estaban regresando a lo que él llamaba el estado natural básico. Se habían llegado a un estado que era un estado natural maduro, como a un paso hacia la transición hacia un sistema democrático. Nosotros muchas veces creemos que vivimos en un estado, en un país que fue democrático todo el tiempo. Esto nos puede ayudar a preguntarnos algunas cosas. Lo que me llamó más la atención fue la siguiente línea, porque en la misma línea en la que habla de Venezuela, habló de la Alemania nazi, que para Nord, siendo un historiador, no era una comparación inocente, seguramente. Y él hacía referencia a la Alemania nazi porque justamente venía de la República de Weimar. O sea, si uno piensa que era un Estado democrático, la regresión, en el caso alemán, a un Estado autoritario, dictatorial, era un problema posible. Y justamente el trabajo de él es explicarse por qué la diferencia en la distribución del poder, en el ejercicio de la violencia dentro de un mismo país, puede implicar que la violencia se ejerza contra unos o contra todos, ¿no? O sea, que sea algo que las élites determinan o que las élites deciden para su propia protección no volver a sufrir. Si uno observa lo que ha pasado con Alemania en estos últimos años, o sea, el papel tan importante de Angela Merkel en toda la discusión en Europa, uno puede notar que esa regresión, en el caso nazi, pues tuvo otra regresión. Por eso este señor no nos habla tanto de cambios lineales, sino de problemas muy complejos dentro de los mismos territorios y en relación con otros territorios sobre los que nosotros tendríamos que poner atención. Muchísimas gracias, Virginia y compañeros del panel. Muchísimas gracias, Ronald, a ti por tu presentación y bueno, también muy didáctica, muy esclarecedora y tocando varios temas también muy relevantes para la situación allí en Venezuela. Bueno, Ronald, si quieres puedes dejar de presentar tu pantalla
Perfecto, y así nos vemos aquí en los cuadraditos las personas que estamos. Podemos abrir, yo creo, directamente el turno de preguntas. Entonces, pues, si alguien quiere empezar comentando o preguntando alguna cosa en concreto, si va dirigida la pregunta a alguno de los ponentes, pues directamente comentar a quién va dirigida la pregunta y bueno, queda abierto el turno de preguntas. A ver, tengo algunos micrófonos, voy a reactivar los audios. Porque igual, vamos a ver si por el chat. Si por el chat hay alguna pregunta. Sonia Briceño ha hecho algunos comentarios. Sonia, no sé si quieres abrir tu micrófono y comentar lo que has dicho por el chat o hacer alguna pregunta en concreto. Gracias, Virginia. Te estaba escribiendo, pero discúlpame. Sí, voy a poner el video. Sonia también es originalmente de Venezuela, también es economista, pero luego lleva muchísimos años viviendo en México. Así que por partida doble yo creo que el interés tanto en lo que se ha hablado de México como de Venezuela. Sonia, pues cuando quieras. Muchas gracias Virginia por esta enormemente rica presentación de los ponentes. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, más que pregunta es, obviamente surgen muchas reflexiones de cada una de las cosas que nos compartieron, de los elementos, de los conocimientos y experiencias que nos compartieron, pero obviamente tú sabes que hemos comentado, Virginia, por chat que estamos detectando ciertos indicadores en México que asustan. Y entonces, básicamente le preguntaría al doctor Buscaglia cómo, digamos, si tenemos verdaderas razones para estar asustados y para estar más alertas con las cosas que están sucediendo, porque yo sí veo una... pues con todo esto que nos dijeron, pues se prenden esos focos de acabar con la autonomía de ciertas instituciones o por lo menos irlas desplazando y un poco también con un nuevo decreto pasar por el arco del triunfo, perdón la expresión, protocolos, programas, por ejemplo, estudios de manifestaciones de impacto ambiental para diferentes obras de infraestructura. Digo, a los que quizás no saben, los que están en Venezuela, es un decreto que es un acuerdo que acaba de aprobar la presidencia y que tiene que ver con que solicita que todas las instituciones de gobierno que tengan que dar permisos, pues que se abstengan de emitir cualquier autorización o solicitar que para hacer una obra como aeropuertos, etcétera, trenes y demás, y que, bueno, que dejen hacer, básicamente.
Entonces, bueno, la pregunta es si hay razones para estar alertas y desde la sociedad civil y desde nuestras organizaciones como las universidades, ¿qué podemos hacer? Profesora Rosales, Sí. empiezo ya, usted me dice. Sí, por favor. Gracias. Sí, gracias a la periodista que acaba de hacer ese comentario importantísimo. ¿Puede repetirme su nombre, por favor? Sonia Briceño es economista también. Economista. Sí. Gracias por la colega. Entonces, es Sonia Briceño, porque somos también economistas, por los comentarios que ha hecho, que es verdad. Bueno, a ver, cuando hay una revista en México que se llama Proceso, cuando estaba dirigida de manera profesional y no ahora que está dirigida por ideólogos a favor o en contra de gobiernos, sino cuando estaba dirigida por gente que realmente se tomaba el periodismo en serio, yo les di una entrevista intentando responder a esa inquietud que la economista Briceño justamente mencionó. ¿Cuál es el futuro de México si no se toman estas acciones institucionales que ya están comentadas en conferencias, en entrevistas, en libros? El libro que tú mencionaste, profesora Rosales, de Vacíos de Poder, menciona cada reforma antimafia que México debe aplicar con base a las convenciones ONU que México como país soberano ratificó, o sea que está obligado a tomarlas, y que 67 democracias que han aplicado esas instituciones lograron reducir a la delincuencia organizada que hoy padece México con esos ríos de sangre que ustedes leen en los periódicos. Eso ya está documentado. Las reformas institucionales para combatir a la delincuencia organizada transnacional son reformas institucionales que ya están más que documentadas científicamente y que México se niega a implementar porque la clase política, que es una heredera del PRI, del Partido Único de Estado, que existió en el poder por muchas décadas, ustedes sabrán, las personas que no son mexicanas, ha generado una cultura política que hoy prevalece en todos los partidos de México, en donde llegan dineros, cientos de millones de dólares por cada una de las elecciones que tienen allá, llegan sin auditorías, el dedazo, el famoso dedazo, sigue imperando en la decisión de quiénes son candidatas y quiénes no son candidatas por cada partido. Se disfraza estas decisiones autoritarias a través de tómbolas y de encuestitas digitadas. O sea que la cultura política mexicana sigue siendo la cultura mafiosa del PRI, de la peor época. Bajo ese patrón de comportamiento institucional de negarse a aplicar estas reformas antimafia que 67 democracias de todas las culturas políticas, de todas las ideologías, de todas las culturas sociales han aplicado, mientras no se apliquen, México tiene dos escenarios de riesgo para responder a esta pregunta. Y en esa entrevista que le di a Proceso lo detallé con mucho más detalle. Está el escenario de riesgo que están viendo hoy ustedes, que creo que implícitamente el economista mencionó, que es el del establecimiento paulatino, gradual, ¿no? Como al sapo que se lo pone en agua, que de a poquito se va calentando y el sapito se acostumbra y se muere ahí hervido. De a poquito están marchando hacia un sistema demagógico autoritario militarizado, que es un poco lo que hace 3 años le pronostiqué a Proceso que iba a ocurrir si continuaban con la militarización de actividades que normalmente en democracias sanas le corresponden a autoridades civiles. Y un poco la economista bien señaló el zarpazo de decretazo que se mandó ahora el presidente, que continúa con la misma línea de militarización de los presidentes previos, de darle al ejército mayores poderes civiles, mayores poderes que le corresponden a las autoridades civiles, bajo excusas diferentes, pero básicamente sigue siendo lo mismo. México marcha en uno de estos escenarios de riesgo hacia una demagogia autoritaria militarizada, en donde cada vez se van a observar más casos de autoritarismo militarizado en la vida social, en la vida política mexicana,
lo que conlleva una inestabilidad política y social espantosa, que México todavía no ha experimentado desde la época de la Revolución Mexicana, comienzos del siglo pasado. En el año 2007, al ver que las variables que normalmente nosotros medimos de implementación de 45 reformas antimafias se venían ausentando en el 2007, con el presidente Calderón, los dos presidentes previos, en un programa con Carmen Aristegui explicándoles un poco el modelo jurimétrico que aplicamos, le decíamos que los mexicanos iban a ver niveles de violencia. En el 2007 dijimos esto cuando no existían esos niveles de violencia que no habían visto desde la Revolución Mexicana. Y aquí están, con más de 90.000 desaparecidos, con más de 300.000 muertos, ligados a la delincuencia organizada. Lo que hace de México el primer país del planeta con esos niveles de violencia es que la causa es delincuencia organizada. No es conflicto armado, no es una invasión de otro país a México, no es una guerra civil de naturaleza política. No, es delincuencia organizada pura, y es delincuencia organizada de Estado, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Es delincuencia organizada de Estado, como los migrantes que fueron masacrados con las autoridades mexicanas confabuladas con los Zetas en San Fernando, Tamaulipas. Es delincuencia organizada de Estado, atomizada. No es la centralizada venezolana, atomizada. Ese es un escenario de riesgo. El otro escenario es de una atomización cada vez mayor de la violencia, en donde tú vas a tener a gobernadores y a presidentes municipales que se transforman cada día más en señores y señoras feudales, que dominan su propio territorio y no le responden a nadie más que a la delincuencia organizada local, y al gobierno central, que se transforma cada día más en un cero a la izquierda, sin ningún poder de controlar a las autoridades que están más abajo, sin los 5 tipos de controles que toda democracia o todo sistema político autoritario tiene que tener. Sea autoritario o sea democrático, tiene que haber controles del Ejecutivo sobre las autoridades a través de auditorías patrimoniales, a través de una división de tareas entre lo federal y lo estatal. Bueno, todo eso se está rompiendo a través de una feudalización de los poderes locales, que trabajan para una delincuencia organizada o banda criminal u otra. Lo que conlleva a niveles de atomización de la violencia aún peores de los que han visto hasta ahora. Todavía puede ser peor que lo que vimos hasta ahora. Esos son los dos escenarios de riesgo. Bajo un escenario de un sistema demagógico autoritario militarizado, llevaríamos a una disminución de la violencia con una pax mafiosa, cosa que tampoco es deseable. Si me decís en dónde quiero vivir, si en un infierno o en un infiernazo, te diría, bueno, prefiero vivir en un sistema autoritario, demagógico, donde hay pax mafiosa, por lo menos no masacran a la gente en las calles. Pero ambas son alternativas totalmente indeseables desde un punto de vista de seguridad humana, porque los sistemas autoritarios, demagógicos, militarizados, no se ven episodios de violencia masivos como los que se veían en la época de Yeltsin en Rusia. Lo que ha hecho Putin es literalmente fagocitar a la delincuencia organizada, eliminar a la que no se cuadraba ante el Estado y usarla como instrumento estratégico y táctico de las políticas de Estado del régimen, que es lo que está haciendo Venezuela, lo que está haciendo Rusia, lo que ha estado haciendo Irán. En la otra alternativa de atomización del poder y feudalización del poder, lleva a una atomización de la violencia aún peor de lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo cierto es que en el segundo escenario la violencia va a seguir aumentando cada día más. En el fondo, esta situación se revierte ante una clase política en todos los partidos que es cómplice por acción o por omisión con la delincuencia organizada, y acá incluyo a Morena también. Esto no se revierte si no hay una enorme presión internacional conjugado con una presión de sociedad civil de abajo hacia arriba, tipo de lo que nosotros vimos en Italia en los años 90, tipo de lo que vimos en Colombia y parcialmente en Brasil, donde vimos a la sociedad civil levantándose desordenadamente, nunca es con la disciplina que uno esperaría, pero paralizaron al país.
boicots, paros nacionales, empezaron realmente, y eso todavía tampoco se ve en México. No se ve un activismo coordinado de una sociedad civil que pare al país, que boicotea al poder de turno, y tampoco se ve presión internacional, porque los países europeos y los países de América del Norte siguen generando grandes retornos a través de sus empresas multinacionales que operan en sectores políticamente protegidos en México. Por lo tanto, en ese ámbito de protección de mercados no competitivos, claramente está. Yo estoy a favor de todas las políticas de economía de mercado, pero cuando tú tienes mercados políticamente protegidos que le dan tasas de retornos garantizadas a empresas multinacionales, esos gobiernos en los diferentes lugares del planeta están muy felices de continuar con el status quo. Les tiene que llegar esa violencia también a esas empresas, como les llegó en Colombia, en donde esos gobiernos de Europa y de Estados Unidos y Canadá comenzaron a presionar a Colombia para que aplique estas reformas antimafia, porque ya los gerentes de Volkswagen, Ford, esas empresas estaban siendo secuestrados, asesinados de manera muy frecuente. Eso en México todavía no sucede. O sea que hay mucho espacio, pero a mí me preocupan ambos escenarios de riesgo. Periodista, espero que le haya respondido a la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Edgardo, por la respuesta. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? En el chat tienes preguntas. Sí, vamos a ver. Un momentito. Las tengo ubicadas, si quieres las leo. Sonia, sí, porque no las ubico. Hay muchos mensajes que no había leído. Gracias. Bueno, una es, ¿consideran que la legalización del uso lúdico de la marihuana en Ciudad de México sea una medida adecuada para abatir los delitos vinculados a esta droga? Leo las dos y que cada quien decida cómo. ¿Y podrá la Corte Internacional Penal en Venezuela a corto plazo decidir sobre los delitos de lesa humanidad? Esas dos por ahora. Estas dos, sí, vale. Empezamos por y así terminamos con lo de México quizás y luego pasamos a Venezuela, lo de la marihuana. Hay una más de México, no sé si quieres de una vez leerla. A diferencia de Rusia y Venezuela, México comparte una frontera comercial con Estados Unidos. Es cierto que las armas provienen de otros países, proveedores diferentes a Estados Unidos, pero México depende de la política antimigratoria de Estados Unidos. ¿Podría centrar su análisis en esta relación bilateral compleja entre México y Estados Unidos? Bueno, me imagino ambas de México son para el doctor Buscalia. Sí, muy rápido para que ustedes tengan... a ver, Canadá comparte miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y el tráfico de migrantes, el tráfico de personas, el tráfico de drogas con Canadá es enorme. Eso no quiere decir que Canadá tiene 90.000 desaparecidos. Eso no quiere decir que Canadá está padeciendo más de 300.000 muertos. Eso no quiere decir que Canadá tiene los niveles de corrupción política y judicial que tiene México. Cuando las instituciones canadienses son sólidas y cumplen con las convenciones, con los instrumentos jurídicos que México ratificó, Canadá los cumple. Esas instituciones privadas y públicas canadienses tienen anticuerpos para prevenir el tsunami de crímenes de lesa humanidad que padece México. México tiene instituciones propias de un sistema feudal autoritario heredado del PRI, del Partido Único de Estado que gobernó por décadas y décadas y décadas desde comienzos del siglo pasado, y esa cultura política no se cambió. La delincuencia organizada mexicana ha venido penetrando al sistema político mexicano por décadas. Lo que pasa es que ahora esa delincuencia organizada, que antes era más o menos controlada por los gobiernos del PRI, bajo un esquema de pirámide de comando y control, ¿no?, con un partido único, hoy esa delincuencia organizada, ante la atomización del poder político,
ha pasado a dictar los términos al Estado mexicano y ha comenzado a capturar y a competir entre ellos por esa captura y asesinando a cientos de miles de personas en el proceso. Más allá del hecho de que Estados Unidos sí contribuye a las tasas de retorno de la delincuencia organizada canadiense y mexicana, de ambos lados. La delincuencia organizada canadiense es tan poderosa económicamente como la mexicana, especialmente los grupos criminales tríadas chinas, que operan en todo el planeta. Es más poderosa la delincuencia organizada china operando en Canadá que el cartel de Sinaloa. Sin embargo, no tiene capacidad las tríadas chinas de tomar control de las instituciones canadienses, como lo hacen en México. Por lo tanto, México tiene que resolver su propio problema de desarrollo institucional democrático para impedir generar anticuerpos para que esa delincuencia organizada, sí, promovida por el consumo norteamericano de drogas, de armas y demás, no cause la ola de crímenes de lesa humanidad que causa en México y que no causa en Canadá. Entonces, eso es yo creo que es un comparativo que tenemos que tener en cuenta. Y el tema de legalización de cualquier tipo de droga psicoactiva, teniendo en cuenta los niveles de toxicidad de la droga psicoactiva, es un tema que abordamos en un reporte de la OEA, en el 2013 con 25 colegas mucho mejor preparados que yo para abordar los temas tóxicos, de toxicidad y de permisibilidad de la compraventa de drogas. Había médicos, psiquiatras, toxicólogas, etc. Yo era solamente uno de los expertos en temas legales y económicos. Y ahí el consenso es que sí, se debe legalizar el consumo y la producción y distribución de marihuana y de un gran rango de opioides que no causan problemas de toxicidad muy fuertes en el cuerpo humano. Sí se tiene que legalizar, sujeto a una capacidad regulatoria de los estados para poder asegurarse de que la droga que se venda en farmacias o se venda en diferentes tipos de negocios no cause muerte por falsificación de los componentes en esas drogas. O sea, se tiene que asegurar, de la misma manera que se hace con antibióticos o se hace con cualquier otra medicina, que la droga vendida y producida cumpla con los estrictos estándares sanitarios, toxicológicos, para que la marihuana no sea causante de mayor daño físico, para que el opioide no cause mayor daño físico. Eso está en este reporte sobre drogas, se titula, de la OEA, del año acá están mis amigos diciéndome que tengo que terminar de hablar. De acuerdo, ya terminé. Perdona, Edgardo, en la OEA, el reporte de la OEA... Lo pueden bajar, es gratis. Sí. Reporte sobre drogas. De acuerdo, es que es muy interesante ese tema, sí, sí. Ya ves que la conferencia para mí, cuando tengo que terminar de hablar, lo dictan los caninos. Lo dictan ellos, sí. Ronald creo que ya casi se tiene que ir también. Había una pregunta más alguien leyó una pregunta referente a Venezuela. ¿Podrá la Corte Internacional Penal en Venezuela a corto plazo decidir sobre los delitos de lesa humanidad? No sé, Ronald. Y yo contesté. No, vale. yo me ocupo. Menos mal, qué bueno, sí. Porque yo quería darles las gracias, muchísimas gracias por la invitación, pero tenemos consejo de facultad justo ahorita. Gracias, de verdad. Igual, hasta luego. Venga, gracias. Adiós, adiós. Bueno, disculpa, no sé Virginia. si había alguna pregunta más para Venezuela. ¿Querías comentar algo, Laura? Ok. No, lo de la Corte yo lo contesté allí por escrito, justamente en Aras del Tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes por haber estado aquí, por escuchar, por las preguntas. Gracias, Sonia, por tu pregunta, por participar, por ayudar también a leer las preguntas del chat. Otras veces Sonia me ha ayudado también en otros eventos que he organizado.
Por supuesto, Laura y Edgardo, ha sido de verdad un verdadero placer teneros aquí, escucharos y bueno, pues yo creo que ya los amigos están ahí deseando salir igual, ¿no? De paseo. O que ya que le dediques su ratito, Edgardo, que ya toca, ya son horas. Es que ya aquí son las 7 de la tarde, ya. No, una de las cosas de estos Zooms en las épocas de pandemia es que todos participan. Así que Exactamente, exactamente, sí. Pues bueno, seguimos en contacto y como decías al principio, Edgardo, a ver si podemos organizar alguna otra cosa o conversar, pues digamos, seguir conversando sobre estos temas y ver qué puede surgir también, ¿no? Sí, que continuemos este diálogo, porque Sí, pueden salir varios temas muy interesantes. interesantes, como lo que acaba de mencionar Laura sobre el uso del Gafi para reprimir a la sociedad civil, ¿no? Es un temazo. Hay muchos temas para seguir conversando. Así que espero que esta sea una de muchas conversaciones, ¿no? En esta serie que has iniciado tú. Felicidades, De acuerdo. profesora. Buenísimo, ¿eh? Muy bueno. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, este vídeo lo editaré yo, luego me pongo en contacto con vosotros y lo edito y para publicarlo en las redes, si estáis de acuerdo. Sí, claro. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo. Hasta Adiós. prontito. Hasta luego, Adiós. Virginia. Hasta otro día. Adiós.